Esto es Escenas Legendarias, la presentación de Lord Shen en Kung Fu Panda. Na 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 na. Por Jordi Maquiavelo. Hermano es... Se ve que es un artista marcial hábil, pero no es un gran artista marcial. Elegancia, sutileza y violencia. El cielo rojo, el dragón cañón y un pavo real blanco que convierte la pólvora en blasfemia visual. Así es como China se despide de su pasado y saluda a su verdugo. Pónganse cómodos porque sin más dilación, hoy analizamos la presentación de Lord Shen en Kung Fu Panda 2, el villano más icónico y popular de la saga. Sean todos bienvenidos a Escenas Legendarias. Recientemente analicé la presentación de Tai Lung y cómo su fuga representaba un desafío y a la vez una oda al equilibrio del Wuxing. Si queréis el desglose elemental completo, tenéis ese vídeo. Aquí iré al grano para entender a este villano sin perder ritmo. La de Lord Shen es una presentación más sofisticada y elabora un manifiesto muy diferente a la de Tai Lung. Se nota su no es nobleza o elegancia, sino un estratega que ha armado su cuerpo y entorno, un ser poderoso que desafía el honor y la tradición, siendo una alegoría destructiva y casi apocalíptica de la industrialización. La escena que analizaré es la llegada de Shen a Ciudad Gongmen, pero el prólogo ofrece detalles muy interesantes y al fin y al cabo la miniatura dice cómo presentar un villano, así que no lo puedo omitir. La película comienza con un teatro de sombras chino presentando el paisaje urbano de Ciudad Gongmen, que es rápidamente eclipsado por el gran palacio sobre el que reinan los pavos reales. Esta imagen es un tríptico perfecto que presenta el conflicto de la historia, el poder. El matrimonio se inclina ante su creación, la pólvora. Las formas plásticas de ambos pavos exhibe adoración, ya que ambos forman un arco que entrega la jerarquía de la composición a una pagoda que se alza puntiaguda. Esa adoración también la podemos ver en la iluminación que contrasta con la sombra externa. Es el principio de la serie de profecías que contiene esta historia. El invento se convirtió en símbolo, el símbolo en poder y el poder en arma. La pagoda arde como un altar. Fuego en el eje, metal en los laterales. Es la primera profecía. El artificio ya ha tomado el centro del mundo. Es el origen de la industrialización que encarnará Shen en la historia. En unos aposentos predominados por el rojo, conteniendo un amarillo dorado en la sombra, se esconde Shen, que experimenta con el fuego. Aquí vemos los colores que representan a este personaje, el rojo y el gris, el fuego y el metal. Tai Lung podía controlar los ciclos del Wuxing a su favor porque entendía los elementos y el equilibrio, a pesar de que lo utilizara para su beneficio propio y desafiara esa armonía. Shen, en cambio, es un aristócrata que no entiende ni respeta el Kung Fu o la tradición. no le y su interesa, error, solo desde el busca... principio, fue su arrogancia. En el Eso. Wuxing existen 4 ciclos, clasificados en armonía y conflicto. Los dos primeros, Shen y Ke, se equilibran entre dominación y generación para mantener un estado perfectamente equilibrado. Los otros dos, Chen y Hu, en cambio, son dos sistemas patológicos que representan conflicto y desequilibrio. Estos dos ciclos son anomalías que rompen la tradición del equilibrio y, eventualmente, acaban siendo apagados por los ciclos tradicionales, ya que en Wuxing el exceso llama a su contrapeso. Shen, en esta introducción, descubre el poder del fuego y cree que puede controlarlo. Su diseño es un altar al metal, el cromatismo grisáceo, sus movimientos letales y súbitos, su cuerpo como metáfora transhumanista, con garras metálicas y plumas convertidas en cuchillas. Él intenta contener el poder elemental del fuego en barriles y cañones, y eso está generando una patología en el equilibrio. Está invirtiendo el orden natural, donde el fuego controla el metal. El ciclo de Acá el contraataque metal se está denomina controlando el como fuego, Hu, sí. y traducido Qué directamente cool al chino análisis. significa insulto. Se conoce como aquel que invierte el orden natural, como vemos aquí, donde el metal insulta al fuego creyendo que puede contenerlo y emplearlo como arma. Y esa patología en el equilibrio de elementos se volverá contra Shen al final de la película, pero su arrogancia no nace de la nada. Shen carga con la maldición de una profecía, sembrada en su juventud incluso antes de hacer algo reprobable. El pavor a la derrota se incrustó en su alma con la fuerza de una condena divina, y en lugar de abrazar la prudencia, eligió el camino del exceso, fabricar armas tan letales que borraran cualquier posibilidad de que ese destino se
cumpliera. Cada cañón que forja no es solo un insulto al equilibrio, es un muro contra su propio miedo. Y aquí, el rojo se adueña de él como una maldición que le ciega, como en el paralelismo entre la profecía de la divina y su idolatración hacia la pólvora. Shen reza al fuego como artificio industrial, la divina, en cambio, a la naturaleza y el equilibrio. Y en ambos vemos profecías cumplidas. En el humo de Shen destaca el gris metálico bordeado por el rojo incandescente del fuego. Es su final, consumido por el elemento que quería controlar. Todo en esta habitación advierte peligro, pero él decide ignorarlo. En el plano de la divina vemos el verde asociado a la naturaleza dominante. Es también el color de Oakway y el palacio de Jade en la primera película. Es la madera como elemento representativo del Kung Fu, crecimiento, aprendizaje y expansión. Aquello que Shen quiere cortar y destruir con su metal. Aquí hay armonía, y lo que acaba de culminarlo es el símbolo del yin y el yang, el de dos fuerzas contrapuestas que traen consigo el equilibrio. Porque Los también elementos contienen por sí una mismos parte del están otro. comunicando, pero solo la divina puede ver con clarividencia el destino. Shen irrumpe en la aldea de los pandas, inundada por un verde suave que se tiñe rápidamente de un rojo sangriento. La modernidad corrosiva devorando el verde de la madera, la vida y la tradición. Y la violencia de Shen crea una atmósfera cargada en la que ese rojo es el único protagonista, para acabar siendo desterrado, abandonando el lugar mientras siembra una podredumbre total. Me encanta esta composición. Es la que define de forma más exacta la figura de este villano. Las pinceladas en primer término parecen ilustrar una tierra manchada de sangre, mientras los trazos dibujan un gran abanico, como el que despliega el pavo real con sus plumas. Es como si la sangre de las víctimas de Shen marcaran la tierra que pisa como una sombra, dejando solo ruinas tras de sí. En la parte superior, el cielo azul se intoxica con el humo rojizo del fuego, invocando formas dracónicas, símbolo del legado imperial chino y profecía de su cañón. Todo mientras Shen permanece en la parte inferior de un halo solar, que a su vez representa el yin y el yang. Aquí, como falsa corona de Shen, y recuerdo de que aún no es el tiempo de aquel que devolverá el equilibrio al mundo. Es una introducción fenomenal que asienta las bases de un villano que se convierte en leyenda en su retorno a Ciudad Gongmen. Nos transportamos a la ciudad en un plano que rima con la introducción, mientras vemos a los maestros del Kung Fu entrenar ante sus puertas, los tres representantes de elementos del Wuxing en clave cromática: madera, metal y agua. Tras esto, la cámara virtual desciende de la mitad del edificio hasta Shen, que asciende por las escaleras. Es el movimiento invertido de la introducción. El pavo real se alza pequeño ante la magnificencia del lugar, pero aún así, como protagonista absoluto, por su contraste y presencia ante el espacio. Sus pasos, lentos y calculados, hablan por él. Un ser convertido en arma. La escena empieza a ensombrecerse con un rojo amenazante. Los guardias, preparados y coordinados, son derrotados de un plumazo. Como un corte. Rápido, certero e Y letal. Y la puerta se abre ante otro corte. Es el metal hecho carne y cada movimiento entraña una declaración de intenciones. Ese corte abrupto de la madera antes de entrar al palacio define sus motivaciones. Viene aquí a destruir el Kung Fu. Antes de presentarse ante los maestros que defienden la ciudad, que bueno, no necesita presentación, todos le reconocen, vemos como el cielo se tiñe paulatinamente. Aquí, entre tonos púrpuras y anaranjados, antes de ser devorado por el rojo que arrastra el villano. Como ocurrió con la aldea de los pandas, Shen dibuja la sangre como prólogo de su destrucción. Domina la paleta antes que el acero. Los maestros responden con un plano de unión y equilibrio, con sus armas como nexo, y la escena cambia de tono de forma muy agresiva. El rojo sangriento ya no está únicamente en el cielo, también en las sombras, y el único color que destaca sobre ese rojo, como complementario, es el gris. El gris, es la sí. identidad cromática de Shen, sí, pero Hermano, también pero una es promesa de maravilloso. violencia sincronizada. Metal y sangre. El filo de la Ay. espada templado, anunciando una masacre blasfema. Antes de seguir con el análisis visual, ¿qué decir de la voz de Gary Oldman? Juguetona, psicótica por momentos, agresiva e impredecible. Yes, didn't you see the peacock on the front door? I'm so glad you feel that way. Part of you there and part of you way over there, staining the wall. Es fantástica y una simbiosis Que le da acertadísima con su perfecto con diseño. el- Shen sí. domina a través de la paleta cromática, pero también conquista el espacio mediante la masa visual, como en este cuadro. Podemos ver a los tres maestros del Kung Fu empequeñecidos y a punto de ser encerrados por el abanico mortal de Shen. La divina, en cambio, permanece al margen. En el siguiente plano de Shen podemos fijarnos en las líneas plásticas
técnicas tan agresivas que se forman entre luz y sombra. Es un corte seco que no para de adelantarse a la resolución y que Shen cruza de forma arrogante, como si estuviera jugando él mismo con el filo de sus armas. La batalla comienza y el despliegue de Shen es fenomenal. Tiene poquísima acción en esta escena, pero cada movimiento es soberbio. Controla el espacio desde el protagonismo en todos y cada uno de los planos que aglutinan acción conjunta. Sus gestos son elegantes y cada vez que despliega su cola en forma de abanico, está aprovechando su fisionomía para someterlos y dándose espacio incluso para pavonearse con el símbolo de su orden. Qué meta narrativo. La primera escaramuza culmina con esta barbaridad de planos. Bueno, El escenario es maravilloso. simétrico y genera un orden jerárquico piramidal hacia las puertas del palacio, reforzadas también por los escalones. Shen permanece en el punto de fuga, todo apunta a él. Tanto la pata como la cuchilla rompen la armonía y el ritmo del plano. Son formas diagonales que comunican el desequilibrio violento de Shen. No está hecho para ostentar el poder, sino para canalizarlo hacia la destrucción. La posición del maestro rinoceronte lo revela como un usurpador que está a punto de ser decapitado por la afilada cuchilla del pavo real. Hermano, le ¿cómo da la analiza espalda en todo? su ¡Qué wea más arrogancia, buena! arrebatándole cualquier tipo de protagonismo. Todo en las formas es una trampa letal en la que solo Shen destaca por contraste ante un altar que grita fuego. En un plano estático admiramos esa pelea frenética, llena de microacciones de milésimas de segundos. Puede que Shen no sea un maestro del combate, pero conoce a la perfección sus armas. Sí, No y da la un sabe- golpe mortal a ninguno a pesar de sus intentos, pero se detiene con su cola abierta ante el gran maestro, a la espera de una respuesta, mientras sus emblemas reclaman la propiedad de este lugar. Y cuando es desarmado en una combinación virtuosa, suelta esto. Show off. Lo dicho, espectáculo superficial. Su pose parece inclinarse ante su rival como muestra de inferioridad en el arte marcial, pero está llena de desprecio. La Sí. sombra enfatiza el alma oscura de Shen. Su pose señorial encierra subtextualmente violencia y muerte. Y es increíble cómo dirige la lectura de la composición. Su forma se extiende gracias a la sombra, en una diagonal que subraya su amenaza. Incluso cuando parece poca cosa, ocupa todo el espacio, y le responde el plano del maestro Reino. Uno que absorbe el gran martillo de Cloud, un arma legendaria que tiene grabados de nubes en espiral. Este plano es un contraste fenomenal con Shen. Incluso a pesar de la inclinación y la línea diagonal, esto no es un corte, como los planos No, del está- villano. Es puro equilibrio y poder marcial contenido. El contraste entre el picado anterior y este contrapicado también refuerza la idea de que esta pelea está desequilibrada, y la frase del maestro no deja lugar a dudas. You are no match for our kung fu. La realidad es que Shen no puede luchar contra la tradición porque no cuenta con las capacidades suficientes. Sí, eso es Incluso verdad. en el plano de respuesta hay debilidad. Está cortado, en un encuadre cercano que no aglutina su forma completa. Él en realidad se siente inferior, pero hay algo que le hace poderoso. Lo que destaca, como antes, es su sombra, el reflejo de un alma malvada que está dispuesta a utilizar lo que sea necesario para vencer. Y lo vemos en ese rojo que infectó su corazón desde que experimentó con la pólvora. Lo único que puede doblegar a cualquier fuerza, incluida el Kung Fu. Y esa es su arma. Lo que define a Shen es lo que veíamos en sus padres al principio de la película. Ellos veneraban el fuego como signo de prosperidad. Shen tomó ese legado y lo corrompió, transformando la pólvora en cadena y la celebración en amenaza. Es la ibris griega del legado. El hijo que debía continuar el orden familiar se convierte en el verdugo. ¡Ay, hermano, maravilloso! No hay honor en su herencia, sino una apropiación violenta del símbolo paterno. Básicamente, como se suele entender el ciclo de contraataque en el Wuxing. El rojo del palacio heredado simbolizaba fortuna y poder, algo común en el imaginario chino. Pero cuando ese color se oscurece y se convierte en sombra, solo grita guerra y violencia. Fuegos de celebración convertidos en pólvora de conquista. Una lectura que también dialoga con la historia de China en el siglo XIX, la amenaza de una potencia industrial externa como instrumento de sometimiento. Shen es esa técnica sin rito, orden sin equilibrio. Él representa un quiebre profundo y radical con la tradición. Y este último plano lo expone de forma magistral. Shen se oscurece y fusiona con las formas del cañón. Uno que pervierte el tradicionalismo del dragón imperial, transformándolo en un arma represiva sacada del mismísimo Averno. Esta es la sombra que proyecta Shen, una de exceso, de insulto a la identidad marcial.
Y el protagonista del plano no es él, sino el cañón. Se somete ante el poder industrial insultando al orden de los elementos. El plano del maestro Rhino se ve replicado y ahora en reverso. Él es pequeño e insignificante ante el cañón. No hay continuidad, sino una línea de separación clara que releva al maestro y al arma legendaria. Y lo hace sentir en tercer plano. muy Rhino pequeño. responde sin dudar un solo instante, en un cuadro claustrofóbico. Y Shen responde, de nuevo sometiéndose ante el poder del cañón dragón, que respira fuego y escupe metal. Y todo desde su llegada a Ciudad Gongmen en 2 minutos. Esa es la gran diferencia con Tai Lung. Las acciones del felino estaban determinadas por una construcción escalonada y trabajada en conjunción con los elementos del Wuxing. Shen, en cambio, es una cuchilla. Va Solo contra corta, la tradición. de forma letal y vertiginosa. Su economía escénica se basa en palabras y vectores. Cuando habla la violencia, es súbita. Un villano cargado de letalidad y maldición. La ironía es que su presentación ya contiene su final. Shen irrumpe como metal que encierra el fuego, pero en ese mismo gesto está su sentencia. El agua apaga el fuego y el equilibrio disuelve el exceso y el insulto. Po no solo le derrota en un duelo final que funciona como contraste psicológico, le devuelve al ciclo natural que intentó quebrar, siendo agua. Y su propio símbolo, el rojo abrasador, se convierte en el resplandor que derrite sus armas y su alma, vacía y consumida por lo inerte. Hasta aquí hemos llegado. ¿Cuál es la siguiente escena legendaria que queréis que Hermano. analice? Dejad vuestras propuestas y qué recomendaciones videazo, en la la hijo de la respuesta que al me comentario parió. fijado. Ha sido maravilloso revisionar las 2 primeras películas de la saga para analizar a sus increíbles villanos. Tanto que me ha despertado el gusanillo de hacerle un vídeo solo a la segunda entrega. Dadle mucho apoyo a este análisis y si veo que hay muchas ganas, os lo traigo en menos de lo que canta un gallo. Shen es un personaje excepcional, un antagonista que traduce la ibris de la tragedia griega y la combina con la filosofía y tradición china del equilibrio, estetizando y desarrollando la industrialización y el kung fu con una narrativa audiovisual majestuosa. Si os ha gustado Vaya el vídeo, nueva os invito a Human. que dejéis un buen like, compartidlo con un súbdito de Lord Shen y suscribíos si aún no lo habéis hecho. Hermano, Yo está soy Jordi genial. Maquiavelo y esto ha sido Escenas Legendarias. Un saludo e id en paz. Pinche Jordi, weón. Hizo perro puto bastardo cine, weón. Y caso suscribirse. Jordi, un videazo, weón. Me atrapaste. Esto es cine. Si quieren apoyarlo, el link va a estar en la descripción.